Estamos con el teniente coronel Claudio Morales Gorleri, que también es doctor en Historia y magíster en Historia de la Guerra, y entre otras cosas es miembro del Instituto Nacional Belgraniano y ha venido a disertar porque es uno de los partícipes del libro que edita la Escuela Superior de Guerra Conjunta sobre el general Manuel Belgrano. Teniente coronel Gorleri, muchas gracias por acceder a esta pequeña nota. Queríamos destacar algo que usted mencionó en su disertación reciente sobre que la Universidad de Salamanca, que ha tenido a nuestro Manuel Belgrano como alumno, es el alma mater de las universidades americanas, destacó usted. Así es, en realidad es la alma mater, porque el alma mater es un sustantivo cuando alma se lo toma como espíritu, pero cuando alma se lo toma como vida, pasa a ser un adjetivo, ¿no? Entonces por eso se la llama la alma mater de las universidades americanas, de las universidades de la América Española. La primera fue en Santo Domingo, después la de Lima, la nuestra de Córdoba, la de Chuquisaca. O sea que las nutrió a todas. Las nutrió a todas, esa es la palabra, ese es el término, nutricia. Las nutrió a todas, pero no solo a las universidades, sino que a través de ella la independencia de los pueblos. Porque el 22 de mayo de 1810 lo que dice Castelli es la teoría que plantean en la Universidad de Salamanca, que la soberanía no reside en el rey, sino que la soberanía reside en el pueblo. Y el pueblo se lo da al rey la soberanía y se la puede sacar. Bueno, eso nos hace entender por qué el general Manuel Belgrano vino con tanta autoridad a declarar la independencia de nuestro país, ¿no? Sí, absolutamente. Por eso él adhiere ahí el 22 de mayo, adhiere al voto de Cornelio Saavedra, que es casualmente esto, porque es la idea de Francisco Suárez, Francisco de Vitoria, los grandes maestros salmantinos, que en la época que estudió Belgrano se los había vuelto a estudiar. Bueno, y usted destacó un concepto que me pareció muy importante. Dijo que la Universidad de Salamanca se adelantó 100 años al contrato social de Rousseau, a Adam Smith y a los liberales en general. ¿Cómo es esto? Hace más de 100 años, porque estos hombres son del siglo XVI, Francisco de Vitoria, luego su discípulo, por ejemplo, Martín de Azpilcueta, están hablando, explicando la inflación. Cada vez que entraban piedras preciosas de las Indias a Cádiz, subían determinada cantidad de precios y pudieron explicar así una teoría cualitativa del dinero. Eso en los años 1600, mediados de los 1600, en economía política. En cuanto a política internacional, Francisco de Vitoria, fíjese, en las Naciones Unidas, en el Congreso de las Naciones Unidas en Ginebra, existe el retrato de Francisco de Vitoria y así se llama ese salón importante, Francisco de Vitoria. Es el padre de las relaciones internacionales. Ya sabía que los poderes se tienen que equilibrar entre ellos. Ya en ese entonces en Salamanca se estaba hablando de esto en pleno absolutismo. Era gente que iba contracorriente, gente que planteaba que el interés no es una usura, al revés de lo que decía la Iglesia. Bueno, eligió la universidad adecuada el general Manuel Belgrano para formarse en Derecho, ¿no? Ya lo creo, es la tercera universidad en la historia. La primera es la de Bolonia, la segunda la de Oxford, que no lo sabemos, pero esta vacuna está saliendo desde esa antiquísima y famosísima Universidad de Oxford, y luego la de Salamanca, que es la primera. Más de 800 años, ¿no? 800 años cumplió en el 2018. Yo estuve ahí para los 800 años, di una conferencia el 20 de junio sobre Manuel Belgrano, exalumno de esa universidad. Bueno, nos representó a todos los argentinos. Sí. Y para terminar, señor, me gustaría saber, ya que usted es un erudito en historia, se ve muy claro, una reflexión final sobre el general Manuel Belgrano. Bueno, el general Manuel Belgrano
es un hombre que se desconoce todavía todo lo que ha hecho por la patria. Lo que sí conocemos y cada vez más, que fue el principal estructurador del pensamiento de Mayo, de la Revolución de Mayo. El principal estructurador del pensamiento de Mayo fue Manuel Belgrano. Bueno, muchas gracias, coronel. No hay por qué. Estamos con la magíster en Ciencias Sociales, Eliana de Arrascaeta, que también es profesora de Historia y ha participado en el libro que edita la Escuela Superior de Guerra Conjunta, El general Manuel Belgrano, Arquetipo de la Patria. Señora de Arrascaeta, usted recién en la disertación hizo énfasis en el aspecto polifacético del general Manuel Belgrano. Sí, porque en verdad, primero, por su formación, ¿no? Es un hombre del derecho en formación, es, digamos, alguien dedicado a la economía política por gusto, por definición, y finalmente termina siendo, en esto que yo siempre pienso que alguien es necesario, ¿no? Termina siendo parte de la conducción del ejército patrio en tiempos de la lucha por las independencias. O sea que también militar. Claro, por eso digo, es decir, eso es un poco... Y además, es interesante pensarlo, creo que Sebastián Miranda lo marcó bien. Yo siempre digo que es el hombre necesario en el momento justo, pero más allá de eso, también creo que es recordado, uno dice por la faceta militar, como arquetipo de la patria, sí, pero también, digamos, por toda su obra dentro de lo que fue como funcionario colonial. Fíjense cómo, esto me parece interesante, en tiempos actuales en donde en la mayoría de los países se tiran abajo las estatuas de los padres fundadores y demás, desde Colón, Washington, etcétera, etcétera, la Argentina no ha tenido eso, tiene como muy bien consolidado el rol de sus prohombres o sus hombres ejemplares, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y Belgrano es eso, Belgrano es un hombre ejemplar que ha hecho las campañas, ha entregado su vida, su salud como militar, pero además ha donado plata para escuelas, ha puesto... Sí, mismo San Martín también, que esto es una cosa que me parece que es importante. San Martín hacía la campaña, el cruce de los Andes, con su biblioteca en lomo de mula. A mí me parece que eso tiene que ver con una formación, con una, diría, dar una prioridad a la educación que no cualquiera tuvo. Y me parece que es importante remarcarlos porque más allá de la cuestión de las acciones militares, uno ve atrás un conocimiento de eso que le permite de alguna manera sostenerlo a lo largo del tiempo. En el caso de Belgrano es muy flagrante el tema de la donación del dinero a las escuelas, o sea, es como realmente importante, ¿no? Y ha rechazado, él mismo ha rechazado premios que se les dio, ¿no? Sí, pero el rechazo de premios, si se quiere, es importante, sin duda, pero todavía es más diría, llamativo no rechazar el premio, es decir, el dinero, el pago en dinero, sino entregárselo para que las escuelas puedan funcionar. Qué bien nos haría en el presente replicar las actitudes del general Belgrano por todos los ciudadanos y los dirigentes en general, ¿no? Sí, por todos, porque vivimos en un mundo más mezquino, más egoísta. Entonces creo que es importante resaltar ese tipo de situaciones. Sí, usted resaltó que le gustaría más que llamarlo arquetipo, le gustaría más llamarlo hacedor. Exactamente, porque es eso, es un hacedor. A mí el arquetipo me da la idea de algo mucho más rígido, más consagrado, y a mí la idea del hacedor me parece que tiene más que ver con aquel que incluso se equivoca, vuelve sobre sus pasos, vuelve... A ver, yo no puedo concebir, si yo fuera militar, 2 campañas donde me hacen bolsa y me derrotan, no vuelvo a una tercera.
Belgrano volvió una tercera, una cuarta. Entonces, dicen que las guerras las gana no el más fuerte, sino el más perseverante, ¿no? por un lado, sí, sí. Entonces me parece que eso es importante, ¿no? Y es la razón por la cual, llamemos como quieran, lo importante es rescatar la figura de Belgrano. Y a mí me parece que en ese sentido el esfuerzo de la escuela ha sido muy, muy importante. Bueno, muchas gracias, Magíster de Arrascaeta. Bueno, gracias a ustedes. Estamos con el licenciado Sebastián Miranda, licenciado en Historia y también profesor en Historia, quien es uno de los partícipes del libro del general Manuel Belgrano, Arquetipo de la Patria, que edita la Escuela Superior de Guerra Conjunta. Licenciado Miranda, usted recién hizo una disertación y destacó que hay que mostrar al Belgrano vivo, exactamente, para que se haga carne en nosotros. Exactamente, es decir, la historia puede ser simplemente un ejercicio intelectual para recordar un acto, hechos del pasado, o puede ser, como esto ya viene desde la etapa de la antigüedad, puede ser fundamentalmente una fuente de valores, una fuente de unidad. La historia es parte de lo que es la identidad, la cultura de los pueblos, y nosotros tenemos dos opciones con Belgrano. El año pasado fueron 200 años de su fallecimiento, del aniversario de su fallecimiento, y podemos quedarnos con lo histórico o tratar de hacerlo carne, como les decía recién. Yo creo que Belgrano, ante todo, fue un ejemplo de sacrificio, de humildad y de entrega. Es una persona que estuvo presente en los grandes momentos de la historia de la patria, en las invasiones inglesas, en la Semana de Mayo, como parte de nuestro primer gobierno patrio, en la campaña al Paraguay, en la campaña al Alto Perú, en la segunda, como creador de la bandera, al mando del Ejército del Norte, en la misión diplomática de Europa, para tratar de evitar la reacción de Fernando VII contra sus colonias, en el Congreso de Tucumán, informando a los congresales sobre la situación en Europa, y de vuelta al mando del Ejército del Norte. Es increíble el rosario de actividades que desplegó en muy poco tiempo. Sí, exactamente, y el común denominador en cada uno de estos momentos es el espíritu de servicio, que se refleja en hechos muy concretos. Nosotros podríamos estar horas hablando de la biografía de Belgrano. Vencedor en Tucumán y Salta, dona el premio otorgado para la fundación de escuelas, para la fundación de bibliotecas, rechaza el ascenso a brigadier general porque el ser brigadier general implicaba tener una escolta y esa escolta era un gasto más para el Estado. Esto que les mencionaba en la conferencia recientemente, cuando él, después de ser vencido en Vilcapugio y Ayohuma, sabe que San Martín se va a hacer cargo del Ejército del Norte, le dice que vuele, que está ansioso de que él llegue. ¿Para qué? Para aprender de él. Esto es lo que él dice. Hay una frase maravillosa de él en ese sentido cuando le dice vuele, lo estoy esperando, maestro, amigo, compañero, lo llama a San Martín. Y él pide, aunque sea quedar como soldado. Dice esto, en clase de soldado. Y San Martín, cuando llega, se hace cargo del Ejército del Norte, el poco tiempo que está, lo va a conocer, va a poder conversar con él y le va a pedir a las autoridades que Belgrano quede sirviendo a las órdenes de él. Él va a decir, en esta frase tan conocida de San Martín, que forma parte de una carta que él escribe a Tomás Godoy Cruz, que está impulsando el proceso de independencia en el Congreso de Tucumán, como parte del Congreso de Tucumán, va a decir, es lo mejor que tenemos en la América del Sur. O sea, el libro se llama El general Manuel Belgrano, Arquetipo de la Patria. Bien podría haberse llamado General Manuel Belgrano, Arquetipo de la Humildad. Sí, de la humildad, del servicio, de la entrega. Tenemos que también tener en cuenta que era un hombre con la salud muy, muy deteriorada. Y sin embargo uno ve en este lapso que va, por tomar un año de referencia, de 1806 hasta su muerte el 20 de junio de 1820, una actividad incansable, que además hay que sumar que él venía de una familia de mucho dinero, el padre era genovés, era un comerciante. Podría haberse dedicado a la buena vida. Totalmente, de hecho hereda una gran fortuna de parte de su padre, puede estudiar en las mejores universidades de Europa. Bueno, estudió en Salamanca, ni más ni menos. Exactamente, y él sin embargo resigna esa vida personal de comodidades, de bienestar económico, porque además era un abogado brillante. ¿Para qué? Para servir a la patria. El común denominador de Belgrano fue la humildad y la disposición permanentemente al servicio. Que le terminó costando la vida, ¿no es cierto? Sí, él ya llega a Buenos Aires, él de hecho estaba al mando del Ejército del Norte y tiene que pedir licencia porque su salud está muy pero muy deteriorada. Y ni más ni menos que el libertador, el general San Martín, lo nombra, es lo mejor que tenemos en América del Sur. Qué mayor honor que eso. Exactamente, va a ser un hombre lleno de virtudes morales.
Y a eso da lugar, bueno, uno de los temas que trabajamos, que es la permanente correspondencia de ellos a partir de 1813. Usted es un especialista, ha leído de la correspondencia. Exactamente, tuve la suerte, realmente para mí fue algo excepcional el poder leer todas las cartas que se intercambiaron entre ellos, y uno ahí entiende también el rol importante de Belgrano como apoyo a la gesta libertadora en Chile y en Perú. Belgrano, de hecho, cuando él lo tiene que pedir el relevo del Ejército del Norte, él está preparando una expedición para, avanzando desde la zona de Tucumán, Salta y Jujuy, ingresar a la zona del Alto Perú en apoyo a los desembarcos que quiere hacer San Martín sobre la costa de Perú. Para terminar, ¿qué sintió como argentino cuando leyó toda esa correspondencia entre estos dos prohombres? Ante todo, muchísimo orgullo, y ante todo me siento en deuda. Creo que permanentemente nosotros estamos recibiendo el mensaje de que la Argentina es algo negativo, que siempre escuchamos cosas negativas. Y tenemos una historia realmente que es gloriosa, nos apoyamos realmente sobre hombros de gigantes y tenemos la obligación, para tener el país que queremos realmente tener, el que soñaron San Martín, Belgrano, Güemes, Brown, tenemos que apoyarnos en estos ejemplos gloriosos para tomar esos valores, ser capaz de encarnarlos y llevar a la Argentina hacia el destino de grandeza que se merece. Bueno, muchas gracias, licenciado Miranda. Bueno, gracias a ustedes.